El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarán para que cada uno le toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: Díganle a la gente que se sienten. En el lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar las gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados y todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que nada se desperdicie. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es a través de la virtud de la esperanza que nosotros podemos escuchar esto que trae el Salmo 26 hoy. Ármate de valor y fortaleza y confía en el Señor. Ten paciencia y espera en el Señor. El drama de la existencia humana nos hace experimentar la limitación y nos hace experimentar a través de la evidencia que nosotros tenemos de los sentidos y de la razón lo que experimenta hoy Felipe cuando ve tanta gente, cuando ve tanta necesidad, cuando ve tantos problemas y cuando solamente ve que hay 5 panes y 2 peces y puede verificar racional y sentimentalmente que eso es insuficiente para solucionar un problema de hambre tan alto como el que hay. Le pide al Señor, o le pregunta más bien para ponerlo a prueba, ¿cómo vamos? Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Y por eso el Señor permite que experimentemos las fragilidades humanas, que lleguemos realmente a una experiencia de nuestras limitaciones racionales, que nos estrellemos,
que nos demos duro contra el piso, que experimentemos los límites de nuestras capacidades sensitivas, para que nos demos cuenta que el pan que tenemos nosotros y que los peces que tenemos no son suficientes para vencer tantas situaciones difíciles que se nos presentan. Eso es necesario experimentarlo. Y no podemos huirle a eso porque nos hacemos un daño muy grande. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos evitar, y es la experiencia de nuestros límites humanos, de nuestras incapacidades humanas. Es más, debemos agradecérselas al Señor e incluso hasta pedirle que nos permita experimentar estos límites del drama existencial humano. Hoy nos ponemos a mirar en la iglesia y ¿qué vemos a nuestro alrededor? Vemos precisamente que hay muchas cosas difíciles y que con lo que hay humanamente hablando, pues no se solucionarían ninguno de los problemas que tenemos en la iglesia. Es que vemos mucho pecado, es que vemos mucha infidelidad, es que vemos mucha incapacidad incluso dentro de nosotros cuando se nos dice que solamente a través de la santidad se puede transformar la iglesia. Y nos ponemos a mirar nuestra historia personal y nos damos cuenta que lo que hay es esos 5 panes y 2 peces. Y que eso no es suficiente para lograr la unidad de la familia, para lograr la santidad de la familia. ¿Cuántas veces una mamá, viendo a sus hijos desconvertidos, cada vez más arrastrados por el mundo, por la maldad, pueden llegar a esta experiencia de Felipe? ¿Y qué es esto, Señor, para tanto? ¿Cuántas veces una esposa, viendo a su esposo que se pierde cada vez más, dice, ¿y qué es esto para tanto? ¿Cuántas veces un esposo también, un papá, llega al drama de ver sus situaciones difíciles en su hogar o con sus familiares cercanos y dice, ¿pero qué es esto para tanto? ¿Será que lo podré lograr a través de un rosario todos los días? ¿Será que lo podré lograr yendo al Santísimo? ¿Será que lo podré lograr yendo a la Eucaristía? Pero viene la palabra del Señor que siempre nos llena de esperanza y dice, díganle a la gente que se siente. En pocas palabras el Señor nos está diciendo, no te preocupes, porque yo ya sé lo que voy a hacer. Díganle a la gente que se siente. Hagan lo que yo les digo. Y solamente obedeciendo lo que yo les digo y lo que yo les pido, lo pueden alcanzar. En aquel lugar había muchísima hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús esos panes que no contaban. Esos panes que en la apariencia humana de los sentidos y en la apariencia racional no van a poder lograr lo que se necesita, calmar el hambre de más de 5,000 personas. ¿Y qué dice el Señor? Traigan eso. ¿Qué nos dice en la Eucaristía cada vez que venimos a presentar el pan y el vino? Tráigame esas miserias con las que ustedes vienen. Tráigame esas fragilidades con las que ustedes vienen. Tráigame a esas personas que ustedes con su discurso, con sus consejos, con sus argumentos, no han podido convencer, no han podido transformar. Tráigame eso. Tráigame esas debilidades que con tantas terapias psicológicas no han logrado transformar. Tráigame esas pasiones desordenadas, esos vicios, tráiganmelos. Tráeme a ese hijo, a esa hija
a ese esposo, a esa esposa, tráeme a toda la iglesia. Tráeme incluso a esos sacerdotes que ya no responden correctamente a lo que la iglesia pide, tráemelos. Ese es el desafío de la fe y la esperanza que el Señor nos está poniendo hoy. Tráeme todo eso que no cuenta para ti, que no sirve, incluso aquello en lo que tú crees que ya no va a haber transformación. Ese es el desafío que nos trae el Señor hoy. Pensar que un mundo en guerra pueda llegar a tener la paz. Pensar que una nación en Colombia, donde nos vamos destruyendo unos y otros por la desesperanza, por la violencia, pueda llegar a vivir en el amor y pueda, como algún profeta lo llegó a decir, que Colombia iba a ser luz para el mundo con lo que estamos viviendo hoy, es humanamente imposible. Pero no desde la óptica de la fe y de la esperanza. Por eso el salmista lo dice: ten ánimo, sé valiente y espera en el Señor. Porque es una promesa del Señor. El problema con nuestras caídas es un problema de desconfianza y de desesperanza. Porque nosotros no estamos sabiendo poner todas nuestras heridas, nuestros desórdenes y nuestras fragilidades confiadamente en las manos del Señor, en el altar de la Eucaristía, y porque no estamos teniendo la fe suficiente para creer que el Señor sí está trabajando y sí está transformando, y que toda oración y toda plegaria y toda súplica confiada que yo vengo a ponerle aquí es escuchada por Él y es atendida por Él. Pero el problema es que las ansiedades que nos están dominando nos están llevando a poner nuestra esperanza en otras cosas, en otras personas y no en el Señor. La ilusión, por ejemplo, hoy en la iglesia no tiene que estar centrada en que venga un papa como el Papa Francisco, que se elija un papa como el Papa Benedicto XVI, o que se elija un papa como Juan Pablo II, o como San Pablo VI, o como San Juan XXIII. Esa no es la esperanza a la que nos motiva el Señor. La esperanza a la que nos motiva el Señor es que la iglesia la dirige, la orienta a Él, esté quien esté, representando al apóstol Pedro. Ese es el desafío que el Señor, porque Él sabe trabajar con 5 panes y 2 peces. Supo trabajar con el faraón y nadie se lo impidió. Se lo advirtió a Moisés antes de sacar al pueblo al desierto, para que después no se dejara confundir. Le dijo: mira, Moisés, yo voy a controlar al faraón y lo voy a manejar para mostrar mi gloria. La gente cree que Dios no tiene el control para manejar la vida de un gobernante, porque ya perdieron la esperanza, porque ya no tienen confianza en el Señor. Y por ponerse a hacerle caso más a las malicias de una persona y a centrarse más en eso, dejan de disfrutar la esperanza y la ilusión que promete la palabra del Señor. Dios nos ha demostrado, y hoy lo demuestra en el Evangelio, que a Él no lo limita nada ni nadie, ni siquiera el infierno. ¿Cuántas veces han salido profetas de calamidades a decirnos: es que los masones tienen tomada la iglesia, es que en la iglesia hay esto, y es que lo hay, es verdad, no es mentira? Jesús en el Evangelio no nos presentó disfraces, caricaturas,
Nos dijo que el reino de los cielos era semejante a una red que cogía peces buenos y malos, y que así los arrastraba a la orilla. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium nos dice que la iglesia es un misterio porque hay dentro de ella santidad, pero también hay pecado. ¿Y cuál es el problema? Menos mal, quitar ese pecado no depende de nosotros, depende del Señor y depende de la disposición de cada corazón que quiera arrepentirse y renunciar al pecado. Y eso es suficiente para Dios y comenzar a trabajar. Pero que nosotros nos dejemos motivar por la desesperanza, por la falta de fe, eso no es correcto. Eso no viene de Dios. Y por eso todos esos proyectos que han venido de los hombres van a fracasar. Todas esas pericias que algunos están inventando políticamente dentro de la iglesia para lograr la unidad, para lograr la paz, para lograr la santidad de la iglesia, van a fracasar. Todo proyecto humano, astucia humana para vencer el pecado, ¿cómo termina? Fracasando. Yo no es que esté en contra de los procesos de sanación interior, pero yo a lo largo de mi vida religiosa he conocido tantos que yo no quiero conocer más. Porque ya encontré uno que es suficiente, y es el Señor. Si no nos sana Jesús en la Eucaristía, ¿quién nos va a sanar? Traigan esos dos peces y esos 5 panes. Y dice aquí el Evangelio que enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados y comieron todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, más de 5,000, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. ¿Saben cuál es el problema? Hoy en la iglesia muchos hemos perdido la fe. Hay sacerdotes que ya no tienen esperanza en el celibato sacerdotal porque se cansaron de luchar. ¿Y por qué se cansaron de luchar contra todas las amenazas contra la pureza afectiva y sexual? Eso es sencillo, porque nunca tuvieron su esperanza puesta en el Señor, porque nunca tuvieron la fe puesta en el Señor. Le dice San Pablo a Timoteo: aquel que inició esa obra en ti, él mismo la llevará a feliz término. Toda caída en el pecado es desconfianza del Señor. Así de sencillo es. Que uno sea tentado, esas las vamos a tener hasta el fin. Y el Señor no nos ha dicho que nos va a quitar las tentaciones. Le decimos en el Padre Nuestro que no nos deje caer en ellas, solamente, sí. Hay gente que va y se esconde, vive escondiéndose y buscando refugios, volándosele a la tentación, porque cree que el problema de la tentación es externa, y por mucho que se esconda, vaya, pregúntenles a los anacoretas que viven años y años solos, si allá no tienen tentaciones, tienen más. Es que me voy con este cierto grupo para que allí no tenga tentaciones. Peor. Esas van a estar. Nosotros le decimos en el Padre Nuestro al Señor es que no nos deje caer en ellas. ¿Y qué hace que el Señor, con un corazón confiado que le suplica y cree, no lo deja caer? Pero el que no ha dado el paso de la fe y la esperanza, de creer que solamente es el Señor
quien le puede librar, nunca va a disfrutar de la gracia del Señor. Va a hablar de la gracia del Señor. Tiene memoria de la gracia del Señor, pero no sabe qué es eso. ¿Cómo hay santos sacerdotes que han vivido la pureza? Y no solamente sacerdotes, jovencitas, jovencitos. ¿Ustedes creen que si Carlos Acutis no hubiera vivido dentro de esa pureza afectiva y sexual, hoy podría la Iglesia ponerlo como un modelo y ejemplo? Hoy hay cosas muy dañadas dentro de la Iglesia. Hay gente que en sus formas de percibir la fe y de percibir la misericordia, perciben la vida de pecado como parte de la misericordia. Eso es demoníaco. Y una persona así se hace mucho daño y hace muchísimo daño. Precisamente la obra de la misericordia es brindarnos todas las gracias suficientes para sanar, romper definitivamente con el pecado, sanar todo el daño del pecado y capacitarnos para no volver a caer en el pecado. Esa es la obra de la misericordia. Nos abre los brazos y nos dice: yo te perdono todos los pecados, yo te limpio de todos los pecados y yo te capacito para que no vuelvas a pecar. Imagínense que hay sacerdotes que en la confesión le dicen a la gente: tranquilo, usted no debería confesarse de eso, y si vuelve a caer no se preocupe. Cuando, ¿qué es lo que hace el Señor? Vete y no peques más. Y ten la certeza y confía de que ya recibiste la capacidad para no volver a caer. Hay predicaciones así, hay concepciones que ya hay personas que conciben la fe y la viven así. Y eso no es cristiano, eso no es evangélico, ni siquiera es humano. Porque si hay algo que degrade la naturaleza y la condición humana, es el pecado. Una persona que piensa así debe saber de salida que está engañada por el mal. Y tiene que suplicarle inmediatamente al Señor que la libere, porque lo más espantoso que hace el demonio, su obra más espantosa es colocarnos mentiras en la forma de concebir la fe. Eso es peor que una posesión diabólica. Las formas nefastas de percibir la fe. Hoy celebramos a San Atanasio. Precisamente tuvo que combatir contra todos estos errores que hacían concebir a Cristo, hacían concebirlo de una manera errada. Esa es la astucia del demonio. Y una persona que piense así tiene que ir a suplicarle al Señor que la libera, y el Señor la va a liberar. Téngalo por seguro. Mire, hay gente que le tiene miedo a las posesiones. Son peores los errores doctrinales en la conciencia que una posesión diabólica. Alguien me mandó estos días algo que me impactó mucho, de un obispo español que decía que el pecado mortal era peor que una posesión diabólica. Y yo dije: sí, esto es lógico, claro. Todo el que peca mortalmente se hace hijo del diablo y servidor del diablo. Y el que tiene esa concepción de que vivir en el pecado mortal es correcto y es permitido por la misericordia, ya sabe para quién está trabajando. Es que póngase a encontrarle la lógica racional. ¿Sí? ¿Qué hace el que cae en pecado mortal? Participa de manera voluntaria, porque si no, no sería pecado mortal. Y el que ha cometido pecado mortal lo sabe, que ha cometido pecado mortal, que es lo más grave. ¿Qué es una posesión diabólica? Le vendo el alma al diablo. ¿Qué es el venderle el alma? Entregarle el alma
con mis facultades racionales y volitivas para que Él funcione con ellas. ¿Qué es lo que hace el que quiere vivir en el pecado mortal y no quiere salir de él? Eso mismo. Porque el pecado mortal es una decisión libre y voluntaria. Nosotros no podemos andar consintiendo, ¿sí?, todo lo que va en contra de los mandamientos como bueno. Por eso fue tan grave lo que pasó en Colombia en las pasadas elecciones presidenciales. Y a mí no me asustó tanto, siendo que me dolió, porque dije, Dios mío, la gente como, por la gente, por las almas, por el daño que se hacían, la decisión que tomaban. A mí lo que más me espantó es que haya quienes defiendan eso. Eso es espantoso. Usted escucharle a alguien que el mal sí está permitido dentro de la vida cristiana, que elegir el mal está permitido. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que tienen argumentos teológicos, morales y racionales para eso. Eso es nefasto. Eso es nefasto. Es que eso no se comprende. Que alguien diga, es que lo que queremos hacer es el bien. Entonces, para poder hacer el bien, no importa que cometamos un mal menor. Comprendan, hermanos, que eso es nefasto. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todavía hay gente que tiene confusión con eso. Eso significa que en ese corazón, en esa conciencia, hay oscuridad. No está la luz del Señor. Padre, entonces si yo estoy así, ¿qué tengo que hacer? Rapidito tienes que buscar la misericordia del Señor, implórale, suplícale de rodillas que te saque de esa oscuridad, de ese error, suplícale que el Señor es grande, misericordioso y Él no se deja ganar en generosidad. Y dice Santiago, todo el que le pida sabiduría, Él se la da. Pero ¿a dónde estamos llegando? Son cosas muy horribles, por no creer en el poder de la gracia del Señor. Por eso tenemos que pedirle esto del Salmo, y es bellísimo: ármate de valor y de fortaleza y confía en el Señor, que Él actuará. Los apóstoles no se dejaron intimidar. ¿Por qué hay tantos sacerdotes hoy con miedo y hasta obispos? Porque no aprobar estas políticas del mal trae persecución, trae cárcel, trae muerte. Irse de frente contra un gobierno de estos que tiene todas estas políticas nefastas, ¿qué significa? Significa persecución, significa muerte. Y la pregunta es, si hoy tenemos tanta confianza y tanta esperanza en el Señor para enfrentarnos a eso o no. Como los apóstoles tuvieron tanta valentía, tanta confianza y tanta esperanza en el Señor que no callaron las enseñanzas del Evangelio. Y ellos sabían que les iba a tocar. Los metieron a la cárcel, los iban a matar. Y hoy interviene Gamaliel y dijo, miren, dejen, o sea, si ustedes tienen, le dijo a sus hermanos fariseos, si ustedes tienen la confianza puesta en Dios, déjenlos, que por encima de nosotros y el poder que tenemos está el poder de Dios. Él mismo se encarga de organizar todo y los lleva a los fracasos, los lleva al fracaso. Déjenlos. Y le hicieron caso, pero fueron y los azotaron. Y los discípulos, felices de haber recibido esto, ¿y qué se fueron a hacer después de los azotes que les dieron? A seguir hablando, a seguir predicando. Cuando nosotros sabemos que una persona está en pecado, y para que no se sienta mal, ¿sí?, para que no se vaya a incomodar, no se lo decimos. Ay, hermanitos, ¿ustedes creen que esa persona se va a encontrar con el Señor? ¿Que va a tener la posibilidad de ir a buscar al Señor? No.
Padre, es que no podemos herir a nadie. El que está en pecado ya está herido, está acabado. Se está pudriendo. ¿Cómo lo vas a dejar en la podredumbre? Padre, no es que se siente lastimado, se siente lastimada. ¿Cómo no se va a sentir lastimado si ya está pudriendo en el pecado? Ese aparente humanismo y esa caridad falsa en la que viven tantos hoy. ¿No, a ti no te duele tu hermano? ¿No ves que está en peligro de condenación? Ay, Padre, para que no se sienta mal, no te duele, no te importa. Resulta que el que no quieres sentirte mal eres tú. Porque es verdad que cuando uno corrige a alguien, eso es natural. ¿Qué hace esa persona? Sentirse de una afectada por uno. Y toma distancia inmediatamente, pero saben que esa persona después rapidito se da cuenta de su error. Pero si tú no se lo dices, se va a hundir. Y el día que encuentre por misericordia a Dios otra persona que le dé luz, ya vas a ver quién eras tú quién era él para ti. Dice, ¿cómo es posible que esta persona, sabiendo, nunca me dijo nada? Esta es una persona con la que yo no puedo estar, no es leal. Porque yo me estaba hundiendo y dejó que me hundiera. Cuando uno ha estado en el error y alguien viene y se lo hace ver, y uno compartió todo el tiempo con otras personas que sabían que uno estaba en el error, y uno dice, ¿por qué nunca me dijeron? Con esas personas, yo no puedo caminar. Por eso, pidámosle al Señor que hoy renueve nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Todo lo tenemos en Jesús. Ten ánimo, sé fuerte, espera en el Señor. Todo lo que necesitamos está en el corazón de Cristo, está en la Eucaristía, lo encontramos en los sacramentos, lo encontramos en su palabra, lo encontramos a través del corazón de la Virgen. Que la Virgen, San José, intercedan por nosotros para que vivamos en estos tiempos tan hermosos de confianza, de esperanza y de amor del Señor. Es lo que el mundo está necesitando. Y por eso ya los cardenales se están dando cuenta que el mundo necesita la luz de la fe. Y en el mundo hay muchos desafíos altísimos y que solamente se va a salir con la luz de la fe que nos lleva a identificar inmediatamente el amor de Dios, que es con lo único que se transforman las vidas. Si nosotros no volvemos al Señor y no nos aferramos a Él y no confiamos plenamente en Él, no vamos a salir de nuestras esclavitudes. Y si seguimos esclavos es porque no lo hemos buscado sinceramente, porque no ha sido limpia nuestra búsqueda del Señor. Y si nos damos cuenta que no ha sido limpia, comencemos a buscarlo limpiamente. Porque es imposible que una persona que esté viviendo del Señor, eso es imposible, vuelva a caer en pecado mortal. Eso nos lo han enseñado los santos. Es imposible. Y podemos estar rezando mucho, pero a lo mejor nuestra búsqueda del Señor no es limpia, no es honesta como la del salmista, que lo único que quiere es ver al Señor y llegar a la vida eterna. Hoy hay gente en la iglesia que está dentro de la iglesia, pero por otros intereses. Por otros intereses, no por el deseo de llegar a la vida eterna. ¿Cuántos se casan no con el deseo de llegar a la vida eterna y de vivir santamente, sino con otros intereses? Eso no es limpio. ¿Cuántos entran a una comunidad religiosa no por el deseo de llegar a la vida eterna y ayudarle a otros a llegar a la vida eterna, sino por otros intereses?
¿Cuántos en la vida sacerdotal, en un camino arduo de formación, no con el deseo de llegar a la vida eterna y de hacer lo que sea para que otros lleguen a la vida eterna, sino por otros intereses? Y eso no tiene la limpieza del corazón de este salmista. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Si eso no está en nuestro corazón y no está en nuestra conciencia, el diablo nos va a enredar, el mundo nos va a enredar y nos hacemos un daño y se lo hacemos a los demás también. La limpieza del corazón es esto: buscar solamente al Señor, buscarlo solamente a Él y habitar en su casa. No podemos dejar que se nos filtren otros intereses diferentes. Y por eso pidámosle al Señor que nos purifique y que purifique todas esas intenciones que a veces son tan desordenadas en nuestro interior, para que podamos encontrar solo su gracia, su amor y su fortaleza, que es con la única que nosotros podemos vivir en paz, consolados, fuertes, valientes y alegres en este mundo.